Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad AM. Iniciamos la temporada 2024 con este espacio de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia que permite aprender, reflexionar y conversar sobre la industria audiovisual, sobre teoría, sobre historia del cine, sobre realización y sobre los temas de interés para nuestra unidad académica. El capítulo de hoy está orientado a discutir y a conversar muchas veces un terreno inexplorado, un espacio que habitualmente no se revisa mucho y que tiene que ver con los desafíos, con los vínculos y con la perspectiva que nos puede entregar la historia. Dentro de la facultad tenemos la carrera de licenciatura en historia, que es una carrera que a veces parece lejana, pero vamos a darnos cuenta que es muy cercana. Para conversar sobre ese vínculo que tiene el cine, el audiovisual y la historia, vamos a conversar hoy con una académica de nuestra facultad y que estudió, como ya mencionaba, en la carrera de licenciatura en historia. Estoy hablando de la profesora Josefa Vergara Alvarado. La profesora es magíster en historia, titulada además del magíster y de la carrera de licenciatura en historia en nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde imparte actualmente cursos de metodología de la historia, cine e historia y arte e historia en los últimos 2 años. Sus investigaciones se vinculan a los estudios de la imagen, particularmente a la fotografía, como fuente histórica. Ha trabajado en los registros visuales y también ha examinado la fotografía también desde una perspectiva de análisis en el marco de la Guerra del Pacífico. Eso permite además ampliar los tratados historiográficos desde un enfoque innovador. Así que agradezco la oportunidad de conversar con la profesora Josefa Vergara. Bienvenida, Josefa. Hola, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy enriquecedora generar esta instancia, así que muy agradecida. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. La primera pregunta acá de cajón tiene que ver un poco con lo que yo señalaba un poco en la presentación. Proveniendo en tu génesis desde una carrera como en la historia, para nosotros a veces que parece lejana y que vemos desde la teoría quizás un poco más apartada. ¿Cómo nace en ti el explorar el vínculo a través del cine o de la fotografía, donde decides escapar un poco de la búsqueda de los materiales de investigación de la biblioteca o de la revisión de papers a la imagen? ¿Cómo nace eso en ti? Mm. Eh, Tiene larga trayectoria, yo creo que hasta hoy día se sigue construyendo un poco ese interés, pero surge, o el primer paso surge mientras estaba estudiando en pregrado en licenciatura en historia. Hay un curso de monografía acerca de la Guerra del Pacífico, donde uno tenía que abordarla a través de distintas perspectivas. Compañeros estuvieron del teatro, otros lo abordaron desde la poesía, otros desde el rol de la mujer de las cantineras, eran un sinfín. Y a mí se me ocurrió, no sé por qué, nunca tuve otra vinculación con la fotografía, pero vi que había mucha fotografía y que la Guerra del Pacífico fue una de las primeras guerras donde Chile participó y que hay registro de fotografía. Guerra del siglo XIX, donde recién surge este medio, entonces lo encontré sumamente relevante. Y encontré interesante, es igual gran desafío porque en nuestra carrera nunca hay cursos que te preparen metodológicamente cómo abordar este tipo de documentos. De ahí surgió, hizo un buen trabajo, lo encontré muy entretenido, eh, terminó exitosamente y eso quedó ahí. Terminé mi tesis de licenciatura con otro tema, nada vinculado ni al cine ni a la fotografía, y luego ya en el magíster, viendo, igual una instancia para uno ver cómo en verdad qué me interesa, cuál es, aspecto me gustaría profundizar, y me acuerdo de este trabajo de pregrado fue como me gustó el trabajar otro tipo de fuentes no tradicionales, quizás por lo entretenido, por el mismo desafío. eh, Igual lo hace de alguna manera un poco más atractivo abordar la fotografía y temáticas que en caso en Guerra del Pacífico, dentro de la historia y en Chile se ha estudiado de distintas maneras, siguen saliendo nuevos estudios y de fotografía yo nunca había visto, entonces fue como la excusa
de atreverme a estudiar fenómenos quizás súper estudiados, pero a través de otras miradas. Y ahí nació el tema de acercarme poco a poco a la fotografía, de ahí mismo leyendo o la base teórica, más se acercaba un poco al cine. Entonces, yo creo que es más el interés, el desafío y lo innovador que puede ser eh, atreverse a estudiar otro tipo de fuentes. Y ese mismo desafío y ese aprendizaje te llevan hoy en día a tener un curso que para nosotros es bien común, que es ver la historia a través del cine. Entonces, ¿cómo se siente impartir ese curso y cuál ha sido también la recepción de los estudiantes? Porque esa experiencia tuya de un poco de enmarcarse, digamos, de las fuentes tradicionales, la estás tú ahora explicando a un grupo de estudiantes. Sí, ahí he tenido doble experiencia. El año pasado me tocó impartir el curso y a principio de año impartí el curso hacia un grupo de estudiantes de licenciatura en historia, casi todos ya en sus últimos años, empezando con tesis, y era un optativo de profundización. Y eso tuvo un objetivo y marcó harto. Igual me entusiasmó mucho, principalmente por lo mismo que he comentado en inicio. Son 4 años de licenciatura en historia, supuestamente uno ve toda la historia contemporánea, moderna, historia antigua, historia de Chile, etcétera. Pero es tan poco el tiempo que no se dan la instancia para generar herramientas y obviamente uno aprovecha al máximo de la malla curricular, de dar las mejores herramientas posibles, pero hasta ese entonces no ha habido ningún curso que muestre metodológicamente, teóricamente, el cómo trabajar otro tipo de fuente que no sean textos escritos. Entonces, el que sea esta instancia fue sumamente para mí interesante, motivador también de poder impartir lo que yo en verdad recién estaba descubriendo y masticando y digiriendo de a poco. Incluso la mayoría de los estudiantes que estuvieron ahí no es porque tuvieran una vinculación muy directa, bueno, todos lo estamos de alguna manera directamente al cine, no es que tuvieran un interés particular. Y ellos mismos decían que era ya en esa altura, a prontas de salir, nunca han tenido la instancia de poder aprender, tanto teóricamente y metodológicamente, el trabajar otro tipo de fuentes. Y ese era el principal interés. Algunos están haciendo su tesis relacionada al arte, al arte pictórico, otros están relacionados a la fotografía, otros pensando o no si atreverse al cine, otros estudiando videojuegos y historia. Entonces, de alguna manera todos se vinculaban y con este interés de no sé, aprovechar la última instancia que tenían en la carrera y poder adquirir ahí muy breve, muy incipiente, pero por lo menos mi intención como docente era dejarle ahí el interés, el bichito de que se puedan atrever a estudiar otro tipo de fuentes, sea cine o no, pero que vean que se puede ahí construir algo ahí interesante. Y la recepción fue súper buena. Y este año, en este momento, está este curso pensado en INS, una integración de saberes, donde integra, ¿cierto? Varias carreras de estudiantes de distintas carreras, y ese otro desafío, porque ya no es tanto el interés de que puedan adquirir necesariamente, ¿cierto? Herramientas metodológicas, teóricas, etcétera. Eres principalmente generar el interés de que hay una relación y se puede mirar el cine desde una perspectiva histórica y también hacer al revés, la historia desde una perspectiva a través del cine, que se puede estudiar así. Entonces, la idea por lo menos en este curso que es para distintas carreras generar este acercamiento y que también puedan reflexionar y cuestionar cómo se vinculan estas dos disciplinas. Muy interesante lo que señalas porque por lo que escucho no solamente se trata de las fuentes, sino también de los temas. O sea, hay chicos que están investigando sobre videojuegos, por ejemplo, Mm, y sobre otros temas, digamos, que eso uno creería que no se exploran. Uno mm, tiende a creer de repente que tiene que ver más con la historia contemporánea, con todo lo que hay sobre la guerra, la misma guerra del Pacífico que había sido mm. parte inicial de tus estudios, etcétera. Entonces, muy interesante. Ahora te planteo la pregunta un poco a la inversa, así como me comentabas sobre cómo desde la historia se llega al cine, tiene que ver con la unidad académica donde estamos nosotros, que es Dirección Audiovisual y Multimedia. Mm. Entonces, ¿cómo?
nosotros como audiovisuales, como estudiantes de audiovisual, ¿crees tú que podemos acercarnos a la historia? Eh, ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a un chico que está en segundo, en tercero o cuarto año, para que también se motive o investigue? ¿Qué autores de referencia crees tú? Tú hasta algo en particular ya me has enseñado también sobre los archivos, por ejemplo, sobre las fuentes, que son temáticas que uno no conoce. Uno ve la historia de pronto desde la construcción del guión o simplemente ver o realizar películas más bien con un marco histórico. Pero la pregunta es, ¿cómo desde el audiovisual crees tú que es aconsejable acercarnos hacia la investigación histórica? Yo creo que hay varios puntos y que son los puntos en que se acercan estas dos disciplinas. Primero, entender que yo creo que ya lo tienen quizá un poco asumido, de que el cine o las películas en general, de ficción o no ficción, documentales o películas de época, cualquiera sea, eh, tienen, son más que un elemento, no sé, meramente quizá estético o informativo, es un elemento de prácticas, o así se llama, de práctica cultural, es un elemento cultural, social, por lo tanto, el contenido, la forma en que se hace, habla mucho, eh, o está muy vinculado a la historia, insisto, no simplemente porque sea y hablamos, de hecho, con un estudiante de dirección audiovisual en el curso, no tiene que ver simplemente que sea una película de época para hablar de que se pueda acercar a la historia, el mismo, como decía, los documentales incluso, o a veces algunas películas evocan eh, pero brevemente utilizan, no sé, vestimentas, colores, música, etcétera. Pero entender eso, que es una práctica cultural que genera impacto, de que incluso eh, las películas tienen como ahí una doble connotación. Al principio, o sea, tan relacionado a una época a la que evocan, claramente, sobre todo estas películas de época, ¿cierto? Pero también tienen que ver con la época en la que se produce. Y eso también habla mucho y es muy interesante. Cuando entendemos que el cine en general o los distintos tipos de películas eh, hablan mucho y hay una mirada esta sociocultural de que en que se produce, la época en que se produce, nos habla incluso a veces muchos más de la misma época que evocan. ¿A qué me refiero a eso? La producción, la mediación, quiénes, qué instituciones permite o no que se desarrollen esta película y el consumo, lo mismo público, a quién va dirigido. Exitoso, el éxito o el fracaso de una película. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Yo creo que entender de lo que ustedes están ahí desarrollando no es meramente algo superficial, estético, informativo, sino es bastante profundo y que es una práctica sociocultural donde tanto el contenido como el momento de producción hablan mucho de la sociedad en que estamos viviendo. Entonces creo que el reflexionar y ser crítico en eso, igual tomarle el peso al trabajo que ustedes se están dedicando y que los estudiantes ahí están en formación. Entonces creo que ese es como el primer acercamiento. Y en ese acercamiento, Josefa, y desde lo personal también, ¿qué película recomendarías tú? ¿Qué autores recomendarías tú? Si tú dijeras, miren, chiquillos, tienen que tratar de revisar estos dos o tres autores. O a mí me gusta esta película porque muestra esto. ¿Qué recomendarías tú para que ellos lleguen a buscar e investiguen un poco más sobre eso? En verdad, hoy hay autores, pero no hay muchos que vinculen esta relación historia-cine. Es bastante, si bien cine ya lleva bastante años, la historia como disciplina también hay en formación, es bastante novedoso como este acercamiento, por lo tanto no hay muchos autores que se dediquen a analizar esta relación, pero lo hay. Y algunos como es Robert Rosenthal, Caparrós, Marc Ferró, que son como historiadores vinculados al cine, y que ellos también plantean, tanto teóricamente, metodológicamente, esta temática, pero más desde el ámbito relacionado al cine. Un clásico
y que un poquito más vinculado a la historia es Peter Burke, que es un gran historiador cultural, que recién rompe con esta historia tradicional y que tiene varios ahí ejemplos de cómo acercarse a la fotografía, a la pintura, al cine, como un documento histórico. Esos son como los autores ahí clásicos, principales, incipientes para acercarse. De hecho, en la biblioteca de la universidad hay bastante material disponible. También hay artículos relacionados a esta temática y películas. A mí me gusta a acercarnos como primera instancia, quizás es bueno ver algunos cortos, que los cortos permiten, obviamente en poco tiempo, son bastantes o hablan mucho, hay mucha información porque hay una intención, ¿cierto?, muy directa que se puede ver, entender fácilmente el mensaje profundo. Y yo, o por lo menos yo lo trabajo así en los cursos, por ejemplo, no sé, temas típicos históricos relacionados, estudiar, por ejemplo, algunos cortos relacionados a la Segunda Guerra Mundial, de ambos bloques, ambos bandos, para ver cuál es la importancia, el impacto, eh, principalmente propagandístico que tienen esto. Por ejemplo, Looney Tunes, clásico ahí con respecto a la Segunda Guerra Mundial. También hay cortos eh, alemanes que el cine es muy distinto, la narrativa es muy distinta, mucho más romántica. Entonces creo que esos son un primer acercamiento para ver el impacto y esta vinculación que yo decía sociocultural y que ya viene de hace mucho tiempo. Y a veces el cine o estos cortos propagandísticos es más fácil detectarlo y creo que es como un buen ejercicio. O igual con respecto a la Guerra Fría, ¿cuánto hay tantos cortos, películas, Rocky, clásicos ahí que muestra de alguna manera cómo el mundo está dividido en dos bandos, la representación, ¿cierto?, ahí de un estadounidense y de soviético. Otra película clásica, El Tercer Hombre, que es como eh, súper interesante o súper rica en este análisis entre historia y cine. Y ahí está muy vinculado a lo que yo recién mencionaba, que no solo eh, está relacionada a la época, ¿cierto? Que es post Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, donde está ambientada, sino que esa película habla mucho más del contexto en que se produjo, por la nacionalidad de ciertos actores, por el director, eh, por la representación de un americano, un soviético, que hasta el día de hoy se sigue representando incluso de la misma manera. Casi siempre aquí el ruso es el maleante, traficante, el lado malo y casi siempre el americano o británico, el bueno, el correcto, ¿cierto? Y el tercer hombre yo creo que es una película bastante compleja, interesante y muy rica para hacer esta vinculación. Si tuviera que recomendar una, yo me quedaría con esa porque tiene todos estos componentes de análisis. Muy interesante lo que señala y son sin duda una muy buena referencia. Así que quienes nos están viendo ya están invitadas también para buscar, para revisar si es que no lo han visto. Eh, Josefa, te llevo ahora a otro plano, porque estuvimos hablando un poco también de historia, pero también es bueno revisar quizás los desafíos a futuro. Y mi primera pregunta sobre ese tema tiene que ver con los vínculos que ya decíamos que no han sido totalmente explorados entre el audiovisual o el cine y la historia. Entonces te pregunto, dentro de lo que tú llevas de carrera, lo que has podido revisar, ¿qué ámbitos crees tú que se puede tomar como un desafío? Como un área probablemente quizás de investigación, de construcción teórica, eh, que quizás falta a nivel nacional o a nivel regional. ¿Cuáles son los caminos que nos falta aún explorar en este vínculo entre estas dos disciplinas? Y yo creo que voy a hablar por la disciplina en separado, porque obviamente de cada una disciplina tiene su propio desafío, viene con su propio historial hacia atrás. Desde la historia, para acercarse a lo audiovisual, el desafío no es menor. Yo creo que estamos muy al debe. Como decía, si bien el interés por hacer una historia que se atreva a utilizar otro tipo de documento histórico ya viene más o menos desde los décadas de los 70 80, pero aún se sigue teorizando mucho eh, acerca si es digno o no estudiar la imagen como documento histórico. Se puede,
es correcto, es empírico, es científico. Eso todavía se sigue poniendo en duda. Entonces, eso igual hace que estemos muy al debe. No sé, recién, insisto, gente, estudiantes se han atrevido a estudiar arte pictórico, teatro, videojuegos, fotografía, etcétera. Entonces, primero creo que el general interés, y creo que a poco ya los estudiantes, estas nuevas generaciones han mostrado ya el interés, pero el desafío es grande porque uno tiene que asumir el riesgo de alguna manera profesional que significa traerse eso, es porque no hay metodologías únicas, no hay una única vía para estudiar y hacer este vínculo, no hay una única teoría, por lo tanto uno ahí tiene que construirse por sí mismo el camino si es estas todas las temáticas que nos interesan. Y ahora es el principal desafío, adquirir herramientas metodológicas principalmente. Y como no hay muchos que se dedican a esto, a veces es difícil ahí encontrar referencias o docentes incluso que puedan guiar y orientar, no sé, alguna investigación. Pero yo creo que el interés está, la motivación ya está. Ahora, atreverse nomás asumir el desafío de que uno mismo tiene que ir construir el camino teórico y metodológico para seguir adelante. Y desde lo audiovisual, creo que igual esa otra instancia en que lo hemos podido conversar, yo creo que principalmente ser críticos, ser reflexivos acerca de la labor, el trabajo que tienen, el poder que tienen de la construcción desde, no sé, desde lo de la producción, no sé, de un guión, las luces, el enfoque, la música o no que puedan utilizar, que puedan ver que en verdad el impacto a nivel social, cultural es bastante grande y entenderlo, yo creo que como lo mencioné antes, entenderlo de esa manera, casi la llegada a la historia va a ser obvia, como que va a surgir la necesidad al momento de ser críticos, reflexivos con el trabajo que están haciendo. Por ejemplo, usted igual asumen de un principio que lo que se está haciendo eh, es subjetivo, como no es una literalidad fílmica. O sea, hay distintas decisiones que se toman en juego y acá en historia esto se sigue cuestionando, como eso es bueno, es malo, es empírico o no. Y la idea es como, no sé, soltar un poco eso y entender que esto si es científico, empírico o no, depende un poco si es no ficción. Incluso esta misma ficción, obviamente hay que estar al tanto, tener los distintos elementos técnicos, entender que asumir esta ficción como igual un elemento enriquecedor y esta invención también nos habla mucho, como yo decía, tanto de la época en que se produce cierto material audiovisual como también a la que evoca. Entonces, desde el audiovisual, reflexionar y ser crítico y entender que el trabajo que realizan hay un impacto ahí sociocultural y desde la historia atreverse y construir ahí el propio camino según el interés desde de las distintas áreas, de las distintas disciplinas. Es muy cierto lo que dice, y das el Ujú, clavo en que a nosotros se nos forja el tema desde la subjetividad. De hecho, ujú. esta propuesta de autor, de buscar el punto de vista, que sea bien personal, que, que busquemos, digamos, esa referencia. Y mientras tanto de la historia se nos pide lo objetivo, ¿cierto? Lo empírico. Es muy cierto eso. Entonces, es difícil, es difícil. Más en la construcción desde el primer año, digamos, construcción narrativa, tanto en ficción como en no ficción. Entonces, es muy relevante. Y eso da para discutir en otro programa, porque además aborda temas sociales, mediáticos, semióticos, o sea, es muy profundo esa búsqueda de referencia. Así que valoro y agradezco ya poner esa discusión sobre la mesa, porque, porque quizás esa es la base de todo, pues eso es lo que nos aleja, pero también lo que nos podría llegar a acercar muchísimo más. Y para ir cerrando, Josefa, esta entrevista, no sé si le quisieras entregar algún mensaje a quienes nos están viendo, particularmente a estudiantes, a profesores del área audiovisual, para conocer también un poco más sobre lo que tú haces,
para conocer un poco más también. Ya hablamos un poco sobre los vínculos que tiene la historia, sobre la necesidad también de investigar desde marcos teóricos tangibles, reconocidos, objetivos. Nosotros acá aún no hacemos investigación como tal, como escritura científica, por así decirlo. Si bien se hace investigación, tiene que ver más con la realización directamente, pero no con lo que tiene que ver con las publicaciones, por ejemplo, en revistas. No es una necesidad actualmente en la carrera, sí lo va a tener la nueva malla, que va a estar prontamente en desarrollo. Entonces, ¿qué mensaje le darías a quienes están estudiando y que se van a titular en un par de años más o están interesados de pronto en conocer lo que tú también estás enseñando? Sí, quizás muy parecido lo que eh, mensaje que yo le daba a los de licenciatura en historia, pero esto igual vale para todos, que se puedan a atrever a indagar, investigar, va a salir como súper, no sé, rebelde, pero que se van a atrever a estudiar fuera del marco. O sea, obviamente las mallas, la universidad, los docentes ofrecen, obviamente con un perfil de egreso y tratan de maximizar lo máximo en esto, la cantidad de años de estudio, pero siempre se está abierto y me consta que así es la universidad, a apoyar distintas ideas de investigación, a distintos intereses, entonces como no temer ahí de quedarse solamente con lo que está establecido, programado en una malla curricular, si en verdad hay otro interés que van surgiendo, sacarle provecho, conversar con los docentes, ver si es viable, si es factible, como dar espacio a estos intereses quizás a veces un poco escondidos y sacarle provecho. Y sobre todo en un contexto nacional donde lo audiovisual y el cine como tal está muy vinculado a lo sociocultural, a lo político, en sí el cine latinoamericano, muy vinculado a eso. Entonces, sacar provecho, lo mismo que se ha hecho acá en Chile, lo que se sigue haciendo, cada vez hay más, hay más trabajos y que hablan, insisto, está muy vinculado y tenemos ese beneficio que quizás esta misma relación que parece entre cine e historia parece un poco peligrosa, ¿cierto? Con estos roces, pero estamos en un contexto donde hay bastante acercamiento y han habido acercamientos exitosos, ¿ya? Con distintas películas. Y me acuerdo de un clásico que no sé, cuando hablan de Subterra, novela que nos hacían leer en el colegio y que está la película ahí a vista de todo, Machuca, clásico que también muchos nos hacían ver cuando estaba en el liceo o colegio. Hay harto para sacar provecho y eso como animarlos simplemente a que puedan ver más allá de lo que se ofrece, dar espacio, no sé, instruirse como en ellos mismos, leer artículos, qué es lo que se está haciendo, tanto acá en Chile, Latinoamérica, hacia afuera, y, y eso, como en verdad dar espacio ahí a los propios intereses, a las ideas que tienen ahí y aprovechar al máximo a los docentes. Creo que quizás surgen muy buenas ideas en estos cursos, en estos conversaciones, o por lo menos que a mí, como yo decía en un principio, marcaron en pregrado y parecía en el olvido, pero que al momento se vuelven a retomar. Yo creo que igual es bueno sacar el máximo provecho a las instancias que se generan a nivel carrera, facultad, universidad. Creo que hay harto. Y si alguno tiene interés generar algo también en conjunto, desde la historia, la licenciatura hay varios, sé que de dirección audiovisual, también hay varios en periodismo, hay varios igual que les interesa esta vinculación. Y eso que se atrevan nomás a generar proyectos, instancias, charlas, conversaciones, seminarios, hay harto por hacer. Has dado en un punto clave cuando dices aprender a mirar más allá. Yo creo que ahí está el gran desafío para las dos áreas. Esa es la forma, digamos, de unir y que estas perspectivas finalmente se encaucen en algo común. Esto de aprender a mirar más allá. Tal como tú bien dices, muchas veces las mallas curriculares no alcanzan a colocar todo lo que uno le gustaría. O sea, estamos limitados por una cantidad de semestre, por un número de contenido y cae también
la responsabilidad de nosotros como profesores de motivar, también abrir los ojos y el 50% también de los propios estudiantes de aprovechar esos llamados y también aprender a investigar a razón de su interés y en sus tiempos. Así que agradezco ese consejo, creo que es muy valioso y muy útil. Josefa, se nos acabó el tiempo, así que quisiera agradecerte la oportunidad de estar conversando sobre este relevante tema. Igual nuevamente extender la gratitud por esta invitación. Hablamos que es bastante enriquecedor generar estas instancias de conversación. Hay tanto por hablar, tanto por discutir y debatir, así que agradecida de que se pueda dar en estos minutos, dejar ahí esta conversación abierta a que se pueda ahí dar respuesta quizás tal vez en otras instancias para seguir conversando. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti nuevamente. Y ya surgirá la instancia probablemente de continuar con otra instancia de discusión, de conversación también dentro de la carrera. Despidiendo a la profesora Josefa Vergara, entonces, académica de nuestra facultad, les dejo la invitación para ver un siguiente capítulo de conversación, de discusión y de análisis sobre el audiovisual y sobre las perspectivas que tenemos en el futuro. Un gran abrazo, que estén muy bien y esto fue Comunidad DAO. Nos vemos.